Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo que qué toca hoy? ¿Ya te olvidaste qué toca hoy día ya? Tanta importancia le dan a este curso que se olvidan. ¿Ah? Mentira, dice. Ah, no te creo, ¿ah? Para mí que de verdad no sabías. Claro, toca RU. Ya, tú sí sabías, sí sabías. Ya, a ver, voy a empezar a compartir pantalla, ¿ya? Ahora florea, ¿no? Ahora el profesor favorito, el curso favorito, todo eso. Gracias, gracias. ¿Qué tal les fue en su evaluación que tuvieron? ¿Qué tal les fue? Me parece que bien, ¿no? Porque los noto de buen humor. ¿Les fue bien? Ah, ok. Muy bien, qué bueno, ¿ah? Muy bien. Eso, esa es una buena noticia. Listo, ahí está. Ya está compartiendo, me parece. Está grabando. Ya. No se vayan a olvidar de marcar asistencia, ¿ya? No se vayan a olvidar de eso. En la séptima, sí, me parece que en la séptima es el que viene bastante razonamiento verbal. Creo que es la práctica en la que viene más, ¿no? Sí, sí. La última vez que revisé me parece que sí decía la séptima, porque a veces lo cambian a la sexta, ¿no? A veces era la sexta, a veces la séptima. Creo que esta vez va a ser la séptima, si no me equivoco. Igual ustedes tienen allí su cronograma, ¿no? Que creo que está en un documento que les presentan a ustedes en las aulas virtuales. Ahí está esa información. Listo, vamos a empezar con la semana 9. Ya el tema es coherencia y cohesión textual. Las fijas no, que yo no tengo las fijas. Y si las tuviera tampoco debería compartirlas, pues, ¿no? A ver, acá me preguntan, averiguó eso del óvulo. No, yo he averiguado más bien que no vino en el parcial, que eso vino más bien en la prueba piloto. ¿Ya? Así que no se esperancen de que yo tengo las preguntas por ahí, no, no, no. ¿Ya? A ver, semana 9 ya. Pongámonos en cuestión ya con lo importante, semana 9 coherencia y cuestión textual. Este tema, la semana pasada yo ya te había indicado, yo les había indicado a todos ustedes, que es un tema que en realidad a nivel teórico, es decir, lo que se trabaja en teoría, es es lo mismo, exactamente lo mismo que también lo que se trabaja en inclusión de información, que es lo que vimos en la clase pasada. ¿Ya? ¿Te acuerdas que yo te presenté un mapa conceptual? ¿No? Donde venían los 4 aspectos que debías tomar en cuenta para resolver inclusión de información, que era la unidad temática, era la progresión temática, eran los conectores, ¿y cuál era el cuarto? Ah, ya te he dicho 3 ya. Unidad temática, progresión temática, conectores. ¿Y cuál era el cuarto factor? El cuarto principio que debías tomar en cuenta para resolver inclusión de información. A ver, ha sido hace 7 días, ¿ah? A ver, eran 4. Ya te he dicho 3. Unidad temática, rastro verbal, exactamente, Jeremy. Rastro verbal. Rastro verbal, ¿no? Que acuérdate de esa analogía que hicimos con la playa, ¿no? Es cuando se dan indicaciones de que algo ya se ha mencionado antes. Básicamente es el rastro verbal. Ahora, en eso del rastro verbal es que nos vamos a enfocar un poco más en esta clase, porque el rastro verbal es un poco complejo. Hay varias formas en las cuales se puede presentar el rastro verbal. Así que nos vamos a enfocar sobre todo en eso. Pero antes, una pequeña revisión ya de lo que serían los otros aspectos que ya lo vimos en la clase pasada, y solamente para repasar, ¿ya? Recuerda que este mapa conceptual se divide en dos, ¿no? La coherencia y la cohesión. Respecto a la coherencia, aquí es lo que tiene que ver la unidad temática. Es decir, a ti te sirve saber cuál es el tema, determinar el tema, ¿no? Porque si tú determinas, por ejemplo, que un texto así está desordenado, ¿eh? Tú puedes darte cuenta, por ejemplo, si el texto es la vida de alguien, por ejemplo, ¿no? O los acontecimientos de una batalla, o la explicación de un concepto. A pesar de que está desordenado, tú puedes darte una idea de la unidad temática, ¿no? Del tema general. Y a partir de ahí tú podías obtener la progresión temática, porque si tú sabes que el texto trata sobre la vida de alguien, el orden va a ser cronológico, pues. Entonces todo esto te servía. La unidad temática, ¿no? Es que todas las oraciones giran en torno a un tema. Es sencillo. Esto ya lo hemos visto varias veces ya. Lo hemos visto desde que trabajamos información eliminada, ¿no? Desde ahí vimos lo que es la unidad temática. La progresión temática, eso lo vimos en plan de redacción. Bueno, tú tienes que ver también que los enunciados deban ordenarse de una manera lógica, con sentido, ¿no? Si el tema es cronológico, obviamente el orden va a ser cronológico. Y acá también te sirve, obviamente, tomar como referencia los conectores y los rastros verbales, que es lo que nos vamos a enfocar. A ver, ahora, solamente viendo el tema de la unidad temática y la progresión temática, ¿tú crees que este texto sea coherente, es decir, tenga unidad temática? Y en todo caso, ¿cuál sería esta unidad temática del texto? A ver, dice, el ser humano, como ser pensante, necesita expresar y comunicar sus formas internas de conducta.
Al pensar sus ideas, estas se representan lingüísticamente. Es decir, cada idea posee una palabra que la simboliza. Ya, hasta acá está hablando de cómo los seres humanos utilizamos la comunicación, ¿no? Para poder expresar lo que estamos pensando. El lenguaje, en conclusión, es cualquier procedimiento que sirva para comunicarse a través de signos que poseen un significado. De hecho, el concepto de lenguaje es más amplio del que solemos usar, ¿no? Por ejemplo, el curso de lenguaje, ¿no? Las computadoras, por ejemplo, utilizan su propio lenguaje y básicamente cumple tiene las mismas características que el lenguaje humano en el sentido de que son símbolos que representan cosas, ¿no? Representan ideas. ¿Cuál creen que sería el tema? A ver, denme ideas. ¿Cuál creen que podría ser el tema de ese texto? Para ir trabajando un poco también lo que es idea principal, ¿no? Que es lo que vamos a ver en unas semanas. A ver, ¿cómo podríamos, cómo titularían ustedes este texto, a este pequeño párrafo? Podemos ir poco a poco, ¿no? Por ejemplo, primero preguntarnos sobre qué hable sobre el lenguaje, exactamente. Habla sobre el lenguaje, ¿no? A pesar de que no lo menciona al principio, está hablando sobre el lenguaje, ¿no? Está hablando sobre eso. ¿Y qué dice sobre el lenguaje? ¿Qué dice sobre el lenguaje el texto, básicamente? A ver, en resumen, ¿no? De manera general. Habla, por ejemplo, de para qué sirve, ¿no? Y en qué consiste también. ¿En qué consiste? Y además, cómo el ser humano lo utiliza. El ser humano, ¿no? Es un ser pensante que necesita expresar, dice, comunicar. Entonces, básicamente, esas son las funciones del lenguaje, ¿no? Comunicar. Y ya luego va desarrollando esa idea, ¿no? Así que el tema gira en torno al concepto del lenguaje y cómo es importante para el ser humano. Entonces, esto nos puede ayudar hasta cierto punto, sí, cuando estamos haciendo un ejercicio de coherencia y cohesión textual, porque si tú tienes el tema, tú ya puedes darte una idea de cómo debe ordenarse la información. ¿Cuál debe ser? Por ejemplo, si el tema es el lenguaje, tú tienes que comenzar a hablar de lo más general, pues, ¿no? Y poco a poco ya en el desarrollo de esa idea, ¿ya? Ahora, vamos a lo siguiente, ¿ya? Sí tiene coherencia, obviamente, porque tiene un tema, gira en torno a un tema. Vamos a ver ahora los elementos de la cohesión, que era ya la segunda parte del mapa conceptual. Los conectores y los rastros verbales. Los conectores ya lo conocemos ya. Yo, la semana 5, la parte teórica duró casi toda la clase, ¿no? Casi toda la clase nos pasamos viendo cada tipo de conector. Yo te dije que yo me iba a tomar el tiempo de explicar cada uno de los conectores porque esto te iba a servir bastante después. Y te va a servir acá bastante. Porque los conectores también pueden servir para unir enunciados, para unirlos, ¿no? Porque, ¿cómo te sirve esto en los ejercicios de coherencia? Tú tienes acá los enunciados desordenados, ¿verdad? Imagínate que el primer enunciado, ¿no? Dice por ello, y te menciona una situación, ¿no? Por ejemplo, por ello ingresó a la universidad. Ingresó a la uni. Entonces tú sabes que este conector es de consecuencia. Por lo tanto, está presentando una consecuencia. Entonces, ¿qué le falta? Le falta la causa. Y la causa debe ir antes. Entonces, tú vas a buscar en algún enunciado que aparezca en el texto, por ejemplo, en el enunciado 4, que mencione, por ejemplo, Juan se matriculó en las clases virtuales de CPRUNI y estudió mucho. Ah, ya, eso es la causa, ¿no? De que ingresó a la universidad. Entonces, ahí puedes utilizar tú los conectores para empezar a ordenar enunciados en coherencia y cohesión textual. Y por último, los referentes, ¿no? O lo que era lo mismo, los rastros verbales, que es lo que me acaban de decir Jeremy, por ejemplo, ¿no? Los rastros verbales. Claro, los rastros verbales te sirven, ¿no? Porque son palabras que hacen alusión a algo anterior. Algo antes se mencionó y por eso tiene sentido el referente. Ahora, hay muchas formas de utilizar rastros verbales. Mira, por ejemplo, mira este. A ver acá, ¿quién me dice dónde está el rastro verbal? ¿Cuál es la palabra que indica un rastro verbal en esta oración? Oración sencilla. ¿Dónde está el rastro verbal ahí? A ver, Yere me dice que es él. ¿Todos los demás están de acuerdo? ¿Ese es el rastro verbal? A ver, los demás que me dicen. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? A ver, si este es el rastro verbal,
El referente, es decir, la referencia a este rastro es el nombre, ¿no? El sujeto, José. Para no repetir el nombre José, para no repetir José, se utiliza él, ¿no? Él, que es una forma más breve, ¿no? Es para no estar repitiendo sujetos. Entonces dice, José estudia en CPRUNI. José está a punto de ingresar. Entonces, en lugar de repetir José, el sujeto, se agrega este de acá que está reemplazando, ¿no? A esto, ¿cómo se llama a este tipo de rastro verbal? Esto se llama anáfora. Ese es el más común de todos. Esto es el más común. Es, por ejemplo, bueno, acá en un enunciado te mencionan, ¿no? Este personaje. Y luego siguen diciendo más palabras. Quiere decir que antes tuvo que mencionar cuál era ese personaje, ¿no? Por ejemplo, no sé, González Prada, ¿no? Así. Ah, ya, después este personaje se refiere a González Prada. Entonces, esa es la manera de usar la anáfora. El referente aparece después. El referente aparece después para no estar repitiendo el sujeto. Y en este caso, a ver, ¿quién me dice cuál es el referente, cuál es el rastro verbal? ¿Dónde está? En este caso, ya es una situación menos común. Por eso de repente puede costar un poco. Eso es un poco menos común. El primero sí es recontra común. Es bastante común este tipo de rastro verbal. Pero el segundo es un poco menos, menos común. A ver, ¿se dieron cuenta? ¿Dónde está acá la palabra que reemplaza a la otra? Está ahí acá. Claro. La. Porque para no estar repitiendo María, o mejor dicho, fui a buscar a María, ¿no? Utilizan el la. ¿No? ¿La fui a buscar a quién? A María. En este caso, el rastro verbal aparece antes, lo cual puede parecer ilógico, ¿no? Porque habíamos dicho que el rastro verbal es una indicación de algo que se dijo antes, no de algo que se va a decir después. Lo que pasa es que en este caso estamos hablando de la catáfora, ¿ya? Ahora, ¿la catáfora en qué situaciones te va a servir a ti para responder ejercicios de coherencia? La catáfora, sobre todo, se da de este modo. Cuando se va a presentar algo, ¿no? Por ejemplo, imagínate que un enunciado diga, ¿no? Eh, ex- han habido, ¿no? Ha habido, eh, vamos a ponerlo así, ¿ya? Dos revoluciones industriales. ¿Ya? Y luego mencionan cada una de ellas. La primera ocurrió tal. La primera revolución industrial ocurrió en tal época. La segunda revolución industrial ocurrió en tal época. Entonces, este primer enunciado está presentando lo que se va a mencionar después. No te da mucha información, solo lo presenta. Otra forma sería, ¿no? Eh, ha habido dos grandes guerras mundiales, ¿no? La primera ocurrió en tal lugar, en tal época, perdón, y la segunda ocurrió en tales años. Entonces, la catáfora es como que va a presentar, es un anticipo a lo que se va a venir después. ¿Ya? Entonces, acá el referente estaría al revés. Primero se da el rastro verbal, una indicación previa, y luego ya se explica a qué se está refiriendo. Este es menos común, no te preocupes mucho, este casi no viene. A ver, este de acá dice, heredé unas tierras en Ica. Esos terrenos son importantes para mí. Acá hay un sujeto que se está repitiendo, ¿ya? El mismo sujeto se repite, pero utilizan palabras diferentes. A ver, ¿quién me dice cuál es ese sujeto que se repite, pero que en el cual se utiliza una palabra diferente para hacer referencia a él? A ver, ¿cuál sería? Acá obviamente se divide en dos por el punto y coma, ¿no? Entonces ya, aparece acá y aparece acá. Terrenos, pues, ¿no? Entonces, terrenos está haciendo referencia a tierras. Son palabras que se refieren a lo mismo, ¿no? Entonces, para no estar repitiendo tierras, se utiliza terrenos. O viceversa, ¿no? Si tú acá pones terrenos, para no repetir otra vez esos terrenos, utilizas un sinónimo, una palabra que haga referencia a lo mismo, ¿ya? Eso se llama sustitución, cuando se reemplaza la palabra. Y por último, acá tenemos lo siguiente. Carlos y Juan salieron a jugar. Regresaron tarde a casa. Mira, acá hay una oración en el cual el sujeto o los sujetos son Carlos y Juan. Acá hay otra oración.
porque acá hay un verbo, pero no hay sujeto. Claro, es tácito. Es tácito, ¿no? Acá no está el sujeto. ¿Cuál era el sujeto de este regresaron? Era Carlos y Juan. Carlos y Juan regresaron tarde a casa. Entonces, para no estar repitiendo el sujeto, sencillo, simplemente no lo mencionas. Después, obviamente, ¿no? Antes no puede ser, si no, no tiene sentido. Tiene que ser después. Simplemente no los vuelves, no los repites y de frente mencionas el verbo. Regresaron tarde a casa. Se entiende que se refiere a Carlos y Juan. Es tácito. ¿Esto cómo te sirve? Ya te pongo un ejemplo. Escúchate esto. Mira, imagínate que tú tienes un ejercicio de coherencia y un enunciado te dice, ¿no? La Primera Guerra Mundial ocurrió en tales años. Eso dice un enunciado. Y otro enunciado, que aparece mucho después, dice, eh, marcó un hito en la historia europea. De frente dice, marcó un hito en la historia europea. Marcó un hito en la historia. Empieza así de frente con el verbo. Empieza de frente con el verbo. Entonces tú tienes que buscar dónde apareció ese sujeto de ese verbo en otro enunciado anterior. Y así vas ordenando. Allá, voy a buscar aquel que menciona la Segunda Guerra Mundial y lo conecto. Por ejemplo, si el que mencionaba la Segunda Guerra Mundial era el primero y el que dice marcó un hito dice, es en el quinto, tú ya sabes que primero va el 1 y después va el 5. Y así puedes seguir ordenando. ¿Ya? Entonces son varios criterios en realidad el rastro verbal. Esto con la práctica te va a ser bastante sencillo detectarlo. ¿Ya? El primer tipo es lo que se llama la anáfora, en el cual el referente aparece después, ¿no? El rastro verbal, perdón, aparece después y el referente aparece antes. Luego también está el segundo caso, que era la catáfora, como te había dicho. El tercer caso, en el cual se reemplaza una palabra por otra, se llama sustitución. Y el último, como simplemente no mencionamos el sujeto, sería elipsis. ¿Ya? A ver, esto con la práctica, como te vuelvo a repetir, ahí te vas a dar cuenta más fácil. ¿Ya? Por ejemplo, acá. A ver, díganme dónde aparece un rastro verbal acá. A ver, ¿dónde aparece un rastro verbal? A ver, díganme. ¿En qué línea? ¿Cuál es la palabra que es rastro verbal? Y que te puede servir para ordenar, ¿no? Imagínate que el texto se divide así. Se divide acá y se divide acá. Este es el enunciado 1, este es el enunciado 2 y este es el enunciado 3. ¿Ya? ¿Dónde aparece un rastro verbal acá? ¿En qué enunciado? A ver, tenemos tres ideas. 1, 2 y 3. ¿Han encontrado un rastro verbal por acá? A ver, la primera dice, el ser humano como ser pensante necesita expresar y comunicar sus formas internas de conducta. Ya, en la primera idea no va a haber rastro verbal, pues. No va a haber, porque es la que debe ser independiente, pues, ¿no? La siguiente dice, al pensar sus ideas, estas se representan lingüísticamente, es decir, cada idea posee una palabra que la simboliza. Ya, esto no es propiamente un ejercicio de coherencia, pero acá hay rastros verbales, porque por ejemplo acá dice estas, ¿no? Cuando dice estas, se está refiriendo a lo último que se mencionó, que sería ideas, ¿ya? Pero cuando dice sus ideas, también es un rastro verbal, porque es un rastro verbal de quién. ¿A quién se refiere? ¿Las ideas de quién? Del ser humano. ¿Ya? Entonces acá hay relaciones, ¿no? Hay vínculos, hay cohesión en el texto. Si el texto tú lo empiezas desde acá, desde al pensar, no tendría sentido. No tendría sentido, porque el segundo enunciado tiene rastro verbal respecto del primero. Ya están cohesionados las oraciones. Y luego dice, ¿no? El lenguaje en conclusión, esto es un conector. Es un conector, que lo que te va a decir es ya la consecuencia, ¿no? La consecuencia de todo lo que se ha dicho antes. En conclusión, es cualquier procedimiento que sirva para comunicarse a través de signos que posean un significado. Es el mismo texto que vimos hace rato. Ya, ahora, acá te han planteado más mecanismos de cohesión, porque incluso han utilizado el qué. ¿Ya? Pero el qué no te va a servir a ti de mucho en los ejercicios de coherencia y cohesión textual, porque es un rastro verbal que aparece dentro de la oración. Y tú no vas a unir una oración partida en la mitad, vas a unir oraciones completas. ¿Ya? Por eso no te sirve tanto, más te sirve la anáfora, la catáfora, la sustitución y la elipsis, que es lo que acabamos de ver.
Y por último, también habían conectores, ¿no? El es decir, en conclusión y para. Se está un poco distraído acá, ¿ah? ¿No te has dado cuenta de que acá había varios rastros verbales, ¿no? Sobre todo el estas y sus ideas, ¿no? Que era lo más claro. Ya, muy bien. Vamos a pasar a lo siguiente, ya vamos a una parte más práctica. Bueno, primero el método de resolución. Es sencillo en realidad. Es igualito, es muy parecido a lo que hacíamos en inclusión. Primero, trata de inferir el tema. Tengo una idea al menos. Tengo una idea general. A veces los estudiantes quieren empezar a juntar este con este enunciado lo junto con este, pero se olvidan de la idea general. Y a veces eso te permite darte cuenta más fácil cuál es el orden. Así que primero trata de tener una idea general. No te digo que determines exactamente el tema central cada vez que te toque un ejercicio de coherencia, pero sí al menos trata de tener una idea general de qué me está hablando el texto. Y después empiezas a ordenar, ¿no? Y para eso debes detectar los conectores y los rastros verbales. Detéctalos. Ya cuando el examen era escrito, era presencial, ahí lo que se sugería era que el estudiante subraye, ¿no? Cada vez que encuentra un conector, lo subraya. Cada vez que se encuentra con un rastro verbal, lo subraya. Para que de esta manera te sea más fácil luego empezar a juntar los enunciados, ¿no? Entonces, una vez que detectas los conectores, ya ahí empiezas a establecer relaciones, ¿no? Si yo veo que dice este problema, sé que antes tiene que haber un enunciado que hable de un problema, ¿ya? Si me dice él colaboró con tal cosa, yo sé que antes tiene que mencionarme el nombre de alguien. Si hay un conector de consecuencia, sé que antes tiene que venir la causa. ¿Ya? Estamos aplicando todo lo que hemos visto hasta ahora en teoría. Todo junto se aplica. Y ya por último estableces el orden y compruebas en las alternativas, ¿no? En las respuestas cuál se cumple. Ahora, te doy un consejo. Te doy un consejo. Primero tengo una idea general y luego, si te cuesta saber cómo empezar el texto, tú puedes empezar haciendo parejas. Haciendo pareja. Por ejemplo, si hay un enunciado que tiene rastro verbal, busca dónde está ese referente y haz una primera pareja. Por ahí puedes juntar otra pareja más, entonces ya tienes dos parejas enunciados ya. Y es más fácil ya trabajar desde esa perspectiva. ¿Ya? También te aconsejo eso, formar parejas. Ya, mira, te voy a presentar 4 enunciados. Tú vas a detectar más o menos de qué me habla de forma general. Vas a encontrar los rastros verbales y los conectores y lo vas a ordenar. ¿Ya? Y me vas a decir cuál va primero, por ejemplo. A ver, ¿qué enunciado va primero? Debe ser aquel que no tiene rastro verbal, ¿no? Que es independiente. ¿Cuál sería? A ver. Ya, a ver, por ahí Farid dice que es la 4. Patrick también dice que es la 4. O sea, el último, ¿no? A ver, los demás. Con fe, ¿no? Con seguridad. Es el último. Exacto, ¿no? Porque mira, el primero utiliza un conector, por ejemplo. Es un conector que no permite la coma hiperbática. Entonces, es imposible que podamos empezar con un conector de ese tipo. Sí podríamos empezar solamente en el caso de que el conector permita la coma hiperbática, porque tú sabes que la coma hiperbática permite que en la misma oración estén las dos ideas que están unidas por ese conector, ¿no? El debido a qué, ¿no? Debido a que estudió coma, ingresó. Ahí esa oración es independiente, a pesar de que comienza con un conector. Solamente pasa con las comas hiperbáticas. Pero, por ejemplo, no. El conector de ejemplificación no permite la coma hiperbática, así que no se puede empezar con él. Acá también tenemos un conector, por el contrario, es un conector adversativo, no se puede empezar con él. Acá otro conector adversativo, no, no se puede. Y acá también el rastro verbal, ¿no? Este aprendizaje, dice, este aprendizaje. Entonces empezamos con esta, ¿no? Empezamos con la última, con la 4. Ya, la 1 dice, las pautas de la conducta que la sociología denomina papeles sociales se aprenden. Ya, ¿cuál sigue? ¿Podría ser esta? Porque dice el aprendizaje. Está conectándose el profesor con lo que dice acá. ¿Podría ser el segundo el que sigue o no? ¿Cuál sería en todo caso? A ver, por allí me dicen la 3, me dice Gerardo. O sea, este de acá me dice. ¿Todos de acuerdo? Porque, a ver, antes de empezar a ordenar, ¿de qué me habla el texto? ¿De qué me habla el texto en forma general? A ver, ¿cuál es la idea del texto? Así desordenado te puedes dar cuenta, ¿eh?
te puedes dar cuenta de que trata sobre las pautas de la conducta. Y lo que te están diciendo es que no se aprende así como tú, por ejemplo, te memorizas, no sé, la tabla de los elementos. No, sino que se aprende, digámoslo así, practicando, ¿no? En la práctica, en la vida cotidiana. ¿Ya? Entonces, acá en la primera te dice, las pautas de la conducta, ¿no? Se aprende, ya, se aprende. Podríamos continuar con esta. El aprendizaje, por el contrario, supone una incorporación de aquellas normas de conducta al propio sujeto que las hace suyas. Pero ¿tendría sentido este por el contrario después de haber dicho se aprenden? Porque yo digo, ya, se aprende. Yo digo, después te digo, el aprendizaje por el contrario. No, porque es lo mismo. Decir aprendizaje, decir se aprende, se refiere a lo mismo. Y tampoco suena, ¿no? No suena, mira, ¿sabes por qué no suena? Porque tú de forma intuitiva sabes que no tiene sentido. Te has dado cuenta que no tiene mucha lógica esa forma de ordenarlo. ¿Ya? ¿Cuál debería ser en realidad el que viene después? Debería ser este. Pues. ¿Por qué? Mira, dice. Sin embargo, este aprendizaje, ya, este de acá, este aprendizaje tiene sus propias características. Este aprendizaje no es a la manera como uno aprende de memoria una lección. Es un aprendizaje distinto. Acá está tratando de distinguir qué tipo de aprendizaje es. Ya. Luego, ¿cuál seguiría? ¿Seguiría este de acá o este de acá? A ver, ¿A o B? ¿Cuál sigue después de la segunda? ¿A o B? A ver, dice, no es a la manera como uno aprende de memoria una lección. Por lo tanto, sigue la A, porque la A te da un ejemplo de cuando tú aprendes de memoria, ¿no? Por ejemplo, las reglas de tráfico. Entonces, que cuando una persona quiere conseguir un permiso de conducir, tiene que pasar por un examen, ¿no? Por un examen para que demuestre que él se sabe de memoria todas las reglas. Eso lo tienes que aprender de memoria. Ya, entonces luego sigue esta y luego sigue la 4 donde te dicen qué sí cosa es, qué sí motivo tiene este tipo de aprendizaje. ¿Qué cosa sí es? El aprendizaje, por el contrario, supone una incorporación de aquellas normas de conducta al propio sujeto que las hace suyas, o sea, no las memoriza. Entonces, acá, por el contrario, ¿para qué sirve? Sirve porque antes se está dando ejemplo de la forma de aprender de memoria, pero las pautas de conducta no se aprenden de memoria, sino que se aprenden en la práctica, ¿no? Forman parte de ti ya, ¿no? Como piloto automático, por decirlo así. Entonces ahí estaría el orden, ¿no? Primero luego luego y luego este. Acá te sirven bastante los conectores, ¿no? Son muy importantes los conectores. Vamos a tener más ejemplos, ¿ya? No se preocupen. Está bien, más ejercicios, más ejercicios. Ya. Mira, este ejercicio es diferente. Te voy a presentar una oración y tú me vas a decir cuál oración debería continuar. A ver, ¿cuál de estas dos debería continuar a esta primera oración? Solamente una puede ser, obviamente, ¿no? Y otra tenemos que descartarla. ¿Cuál debería ser? A ver, en la primera te dice que los estudios del cerebro se relacionan con los del lenguaje, ¿no? ¿Cuál debería seguir? ¿A o B? El de la derecha, me dicen, ¿no? ¿Por qué motivo han elegido el de la derecha? Está justificando lo que dice en la primera parte del texto. Exacto, ¿no? Acá está el conector causal, que suele utilizarse cuando se presenta un argumento, ¿no? Si tú quieres probar algo y vas a presentar los argumentos, suele utilizarse un conector causal, porque el cerebro y el lenguaje constituyen un binomio. Y son inseparables. Tú no puedes separar la parte del cerebro, la parte anatómica, del tema del lenguaje. Están unidos, ¿no? Por lo tanto, luego continuamos con este de acá, ¿no? Así, está bien, muy bien. Ahora, vamos a ver uno más. Luego de este segundo que ustedes me dijeron, ¿ya? ¿Cuál seguiría? ¿A o B? Es el mismo, ¿ah? Porque el cerebro y el lenguaje constituyen un binomio inseparable. Luego, ¿cuál debe seguir? Ya, a ver, por ahí Farid me dice que es la A.
Ya, Josué también. Con fe, con fe. A ver, vamos a ver. Claro, mira, acá antes te está diciendo que son un binomio inseparable, es decir, no, siempre van juntas. No te está diciendo que una dependa de la otra, ¿verdad? No te está diciendo eso. No te dice que el lenguaje depende del cerebro, por ejemplo, o que el cerebro depende del lenguaje, no. Te dice que son inseparables. Es decir, las está poniendo en la misma jerarquía, ¿no? En la misma importancia. Por lo tanto, si marcáramos la B, ¿cuál sería el problema de marcar la B? ¿Cuál sería el problema? ¿Qué dice la B? Dice, en ese sentido, la capacidad lingüística no es más que el resultado de la combinación de otras capacidades biológicas. ¿Qué te está diciendo? Que la parte biológica es más importante que la parte lingüística. Pero ahí, ¿qué pasaría? Está yendo en contra de lo que ha mencionado antes, pues. Antes te dicen que son inseparables, es decir, que están al mismo nivel. Exactamente. Por lo tanto, la respuesta sería esta. Por lo que distintos autores postulan que los avances en la ciencia del cerebro influirán en el desarrollo del lenguaje y viceversa. Los estudios en el lenguaje van a ayudar a los estudios en el cerebro. Entonces están al mismo nivel, porque ambos son igual de importantes. Por lo tanto, exactamente, la respuesta era la primera. Entonces está bien, está perfecto lo que han marcado. Ahora, te voy a presentar un ejercicio que vino en un examen de admisión de hace un buen tiempo ya, pero que me parece interesante porque se trabaja bastante lo que es el rastro verbal. Ya, a ver, no te voy a dar alternativas, tú tienes que decirme la serie, ¿ya? Tienes que decirme la serie. A ver, acá usa rastro verbal, ¿ya? Acá no hay, creo, conectores, hay muy pocos conectores, más es rastro verbal, y hay bastantes rastros verbales, hay bastantes rastros verbales. Y puedes formar parejas. Puedes formar parejas, ¿eh? Te recomiendo más bien que hagas eso y vas a ver qué fácil se resuelve. A ver, antes de que me den antes de que me den la serie, antes de que me den la serie, ¿pueden decirme de qué trata el texto? A ver, de forma así genérica, genérica. ¿De qué trata el texto? ¿Qué me está contando el texto? Sí, a pesar de que lo has leído de forma desordenada, tú puedes darte una idea de qué trata el texto en forma general. A ver, ¿quién me dice de qué trata el texto en forma así muy, muy general? ¿Qué me está contando? ¿Sobre qué habla el texto? A ver, ¿quién me dice eso? Antes de que me den la serie, ¿eh? Antes de que me den la serie de la respuesta. ¿De qué trata el texto? O, o- o es complicado darse una idea si está desordenada la información. Sí te puedes dar una idea. Tiene que ver, claro, como menciona Jorge, ¿no? Con el agricultor urbano, ¿no? Y también, como dice Farid, con el cultivar, pero de manera literal, ¿no? De hacer plantas. Pero esta vez en la ciudad, ¿no? Esta vez en la ciudad. ¿Y quiénes van a hacer esto? ¿Quiénes van a hacer esta experiencia de sembrar en la ciudad? Los escolares. Exactamente. Trata sobre eso, ¿no? Es casi un programa para, no sé, para generar zonas verdes y que lo hacen de esta manera, ¿no? Con los escolares. Trata sobre eso, básicamente. Entonces, ¿cómo empezamos el texto? A ver, por rastro verbal, ¿cuál es el único enunciado con el cual se podría empezar? Ya, la 3 dicen por acá, la 3 primero, el panorama de una ciudad gris empieza a tomar una tonalidad verde. Claro, es el único que, digamos, va de frente con el tema, ¿no? En cambio, por ejemplo, la uno dice el trabajo del nuevo actor. O sea, no me justifica que se refiere, ¿en quién es este actor? Uno puede pensar actor en un actor de teatro, ¿no? Tiene que especificarlo mejor. En cambio, la 3 es más directa, ¿no? El panorama de una ciudad gris empieza a tomar una tonalidad verde. Acá dice tonalidad verde. ¿Con cuál podría emparejar la 3 si dice tonalidad verde? Con la 5, ¿no? Acá puedo formar una pareja. Si yo leyera la 5, acá que dice, este cambio de color. Ah, yo digo, ¿dónde mencionó un cambio de color en la 3? Entonces yo puedo proceder de esa forma, ¿no? Yo sé que la 3 va a ir antes de la 5. Ya, este cambio de color. Ah, y acá menciona, es el nuevo actor. Ah, ya, entonces ahora sé que cuando dice actor, no se refiere a un actor de teatro, sino que se refiere al agricultor, pues, ¿no? Una persona que realiza acciones, ¿no? Por lo tanto, la siguiente va a ser la uno, ¿no? Porque habla del actor,
que es el agricultor, se refiere al agricultor. Ya, la 1. El huerto urbano. A ver, ¿cuál debe seguir? La 2 dice con esta experiencia. No justifica que yo después de la 1 ponga la 1, perdón, después de la 1 ponga la 2 porque no hay ninguna experiencia todavía. ¿Dónde mencionan una experiencia? En la 4. En este espacio, los escolares son quienes cultivan las verduras. Ah, y cuando acá dice en este espacio, este es un rastro verbal. ¿Dónde está el referente? El huerto urbano. El huerto urbano es el nuevo espacio. Ah, ya, entonces luego sigue la 4 y finalmente sigue la 2. Ahí está. Ingresaste. Ingresaste con esto, ¿no? Ya ves que no es tan complicado en realidad. Si te pones a leer con atención, te fijas en la idea general, te fijas en el rastro, en los rastros verbales, te fijas en los conectores, es muy complicado que te equivoques, ¿ah? De verdad, creo que a veces se equivocan por apresurado, sobre todo. Ya, a ver, este de acá. Tiene más palabras y tiene conectores, ¿ah? Mira. Y tiene rastros verbales. Mira, acá ya vi tres conectores ya. Acá veo un rastro verbal. Se lo representó. ¿A qué cosa se lo representó? Mm, Acá dice, es decir, en la forma compuesta por dos. ¿A qué cosa a qué se refiere con en la forma compuesta por dos hemisferios? ¿No? A ver, ¿cuál sería la primera? A ver. Es fácil saber cuál es la primera. ¿Cuál sí o sí debe ser el primer enunciado? Por una cuestión ya de descarte. La uno debe ser, porque lo demás son dependientes de información que se tiene que haber mencionado antes, ¿no? Por los rastros verbales o por los conectores. Así que empezamos con la uno. Ya. La uno dice, en nuestra época el corazón es el símbolo por excelencia de la... Ah, ya, se refiere a que para nuestra cultura el corazón es el símbolo del amor. Ya, eso ya. Ahí está. Qué cursi, ¿no? Pero ya, bueno, eso dice el texto. Entonces, hablando de nuestra época, es como una presentación del tema, ¿no? El tema va a ser sobre esta idea de que el corazón simboliza el amor. Entonces, podríamos decir que el texto te va a contar una historia, ¿no? Te va a contar una historia de cómo llegamos al punto en el cual el corazón representa el amor. ¿Ya? Entonces, acá este es un texto cronológico. Mira, es cronológico. La progresión temática va a ser cronológica. ¿Cómo empieza la historia esta de que para que termine en la cual el corazón se vuelve símbolo del amor? A ver, ¿cuál es lo primero que ocurre? Ahí va a ser el siguiente enunciado, pues. ¿Cuál sería? La 2, pues, ¿no? Porque acá dice la primera vez que se lo representó de esta forma peculiar, y de asignarle el significado del amor ocurrió en el siglo XV, o sea, hace mucho, mucho tiempo, ¿no? En este cuadro, que pueden ir a verlo en internet, ¿no? Para que vean cómo se inició todo este tema del corazón. Ya, entonces luego sigue la 2. ¿O no? ¿Están seguros que sigue la 2? Creo que he visto otro que anticipa la 2, ¿ah? Me parece que hay otro que anticipa la 2. Sí. Que ahora que lo he visto bien, sí, 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 lo anticipa. Va antes. ¿Cuál es el que va antes de la 2? Y que sirve como conexión, ¿no? Y que te va a decir, ya, así empezó la historia, ¿no? El que te va a decir, el que te va a empezar a contar la historia. La 5, sí. La 5 es porque, mira, dice, pese a la forma peculiar de representarlos, no corresponde con un corazón real. Claro, porque el corazón real no tiene esta forma. No tiene esa forma, ¿no? Es algo que se ha creado con el tiempo. Es un poco parecido, pero no es así, pues, ¿no? Corazón real es algo grotesco en realidad. Así que primero va la 5 para que la 5 es una justificación para que empiece a contar cómo fue que el corazón que tenía esta forma, ¿no? Terminó representando el amor. Ah, mira, ve, acá Farid tiene una explicación así Está bien, enamorado. bien romántica, ¿no? Dice, es la forma de dos corazones juntos. Yo no me había imaginado eso, ¿ah? Eso ya es estar en otro nivel, ya. Pero puede ser, ¿no? Puede ser.
puede ser que quizás tenga razón. Puede ser. O en todo caso es una buena forma de decirlo, ¿no? Ya con eso te ganas puntos ya. Claro, ¿no? Exactamente. Ya, ahora sí sigue la uno, pues, ¿no? Ahora sí, perdón, la 2, porque ahora sí empieza a contar la historia. Ahora sí empieza a contar. La primera vez que se lo representó de esta forma peculiar. Ah, acá había rastro verbal con la 5, mira. Porque en la 5, ¿qué dice? Forma peculiar. Ah, esto no nos habíamos dado cuenta. Mira, acá en la 5 dice forma peculiar y acá en la 2 dice esta forma peculiar. Esto es rastro verbal. Ten cuidado con estos rastros que a veces están escondidos, ¿no? Como hay tantas palabras, se pueden esconder. Por eso es mejor subrayarlos, ¿ya? Ya, luego de la 2, ¿cuál sigue? ¿La 3 o la 4? ¿La 4? ¿Están seguros? A Yo ver, opino que sí, profe, porque en la 3 comienza a cerrar la idea en la última parte del texto, como decir la forma definitiva en que lo conocemos. O sea, con esto ya. ya comenzó a cerrar. Claro, ahí había, ya, lo que sí es cierto, lo que sí es muy cierto es que la 3 y la 4 tienen rastros verbales entre ellos. Necesariamente van juntos, ¿no? La cuestión es saber cuál va primero. A ver, acá la 4 tiene un conector, es decir, ¿ya? Es decir, ¿qué cosa? Este es un conector explicativo. En, en la forma compuesta por dos hemisferios, se refiere a esta forma, ¿no? Redondeados del mismo tamaño uno junto al otro. Y la 3 dice, sin embargo, fue en esta fecha cuando Santa Margarita María de Alcornoc, Alacoque, perdón, representó el Sagrado Corazón de Jesús, que el corazón adquirió la forma definitiva en que lo conocemos. ¿Cuál es la forma definitiva en la que lo conocemos? Esta. Entonces, ¿cuál va primero? ¿La 3 o la 4? Mira, ten en cuenta que la 4 te está describiendo esta forma. Dice, en la forma compuesta por dos hemisferios redondeados del mismo Claro. tamaño. Acá, ¿cuál es el tema? Que este es un conector explicativo. Y el conector explicativo, ¿cómo se utiliza el conector explicativo? Cuando se quiere aclarar algo que se mencionó antes, ¿no? Y acá, ¿qué te decía? La forma definitiva. Uno puede decir, ¿cuál es esa forma definitiva? Ah, es decir, en la forma en la que está compuesta por dos hemisferios redondeados. Entonces, primero va la 3 y luego va la 4. Y además por otro motivo, mira, en la 2, que era la que estaba antes, hablaban de esta fecha, ¿no? Ocurrió en el siglo XV, en el siglo XV, ¿no? Un grabado llamado Romance de la Pera. Pero mira, luego dice, sin embargo, en esta fecha fue que adquirió su forma ya totalmente definitiva, ya, así, tal cual la conocemos. De repente, en este cuadro anterior del siglo XV, no era exactamente así, la forma así, ¿no? Digámoslo así, de repente tenía una forma un poco distinta. Pero recién en este año fue que se adquirió esta forma definitiva. Ya, es que todo fue un proceso, pues, ¿no? Es una evolución, ¿no? No es que de pronto se les ocurrió el corazón de esta forma, ¿no? Entonces luego seguiría la 3 y finalmente la 4. ¿Ya? Listo. Listo, chicos. Eso sería la parte práctica. ¿Ya? Vamos ahora. Bueno, eran los aplicativos, mejor dicho. Ahora vamos a pasar a la parte práctica. Y también les voy a dejar un quizzes aparte, solamente con ejercicios de coherencia, ¿ya? Para que lo hagan ustedes ya por su cuenta. ¿Ya? Van a poner su nombre, lo he indicado para que pongan su nombre, pero recuerden que no pueden poner algo indebido, te saco de la primera, y ahí está. Me vayan entrando, a ver rapidito. Con poderes, sí, sí, sí. Ah, no, 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 es que este va a ser uno por uno, así que no puede ser con poderes. A menos que o lo configuro para que ustedes solos lo hagan hasta que termine la clase, lo corto y ahí vemos los resultados finales de frente. Sí, profe, sí, sí, Ya, sí. está bien, está bien. No, no entren todavía, no entren, no entren. A ver, un ratito. Ya, a ver, continuar. Ah, no. A ver, un ratito, un ratito. Ya, clásico, acá tengo que cambiarlo acá. Ya, ahorita les paso el código. Ya, entren ahí. Ahí te sale un botón. Cada vez que se te habilita un poder, tú lo puedes usar y ahí te va a indicar. Pero el poder se activa cuando respondes correctamente, por si acaso. Porque si no, no se activan los poderes.
Voy a dar iniciar ya porque no queda tanto tiempo. Ya, empiecen. A ver, van a tener exactamente 7, 8 minutos, ¿ya? A ver, hasta dónde lleguen. Y después lo corto. Eh, Voy a volver a compartir el link porque de repente alguien salió y volvió a entrar, no sé. Ahí está.
Un minuto más. Un minuto. Ya, a ver, 10 segundos y lo corto. Les ha dado más tiempo, ¿eh? 10 segundos, 10 segundos. 3, 2, 1. Ahí empiezan a marcar como locos, men, como locos empiezan a marcar. Fin. Ya, ya, ahí está. Ahí está el ranking, a ver, el podio. Ahí está, Armando Casas. El gracioso que puso Armando Casas es el que quedó primero. Ahí está. Ah, mira, solamente se equivocó en 3. Y la de texto está bien. Bien. Bueno, ya, a ver que se me tocó el por 2 y gané. Ah, ya. Listo. Listo, chicos. Les voy a pasar el link. Ya, les voy a pasar el link para que ustedes ya por su cuenta, si desean, pueden resolver preguntas solamente de coherencia. Ya lo pueden hacer después. Después, mejor dicho, después lo van a hacer, ahora no. Ya, y ahí estamos quedando. Nos vemos en la siguiente clase ya en la semana 10. Ya semana 10 ya la siguiente. Vamos a empezar ya lo que es texto. Ya, texto va a ser. Así que ya ahí va a estar ya un poquito, no más difícil, pero yo diría más interesante, porque siempre es más interesante trabajar textos. ¿Ya? Listo, chicos, nos vemos la siguiente semana. Buena semana, que tengan buena semana. Cuídense, cuídense. No salgan en vano, ¿ya? Voy a dejar de grabar antes que me olvide. Tener grabación.